Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Los saludo a todos, les mando un cariñoso abrazo. Voy a mencionarlos. Había llegado de lo primero el Amaro. Felicitaciones, Amaro, por su puntualidad. Hola, Gabriela. Hola, Martín. Sebastián. Alexander. Brian. Amaro. Eduardo. Aeto. Florencia. Gabriel. La Connie. El Nico. El Isaac. Esos son los asistentes hasta ahora. Está entrando alguien más, parece. La profesora Udolía y creo que nadie más. Creo. Está entrando el Basti. Ya. Hola, hola. Hola a todos. Chicos, comenzamos al tiro. Esta es nuestra clase número 20 de la República Liberal y el ciclo del salitre. Vamos acercándonos al conflicto que les mencioné la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver una guerra? ¿Quién se acuerda cuál dije que íbamos a ver? Hola, Génesis. ¿Alguien se acuerda o no? Salía en la última diapositiva, decía próximamente. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, Bastián. En Chile, en la historia de Chile, no del mundo. Perdón, me equivoqué. ¿No? ¿Nadie de los que están escribiendo? El Alexander lo puso. La Gabriela me está preguntando. Bueno, sí, aunque el mismo título de la semana pasada. Sí, Alexander, la guerra del Pacífico o del Salitre. Bien, esa es la guerra que vamos a revisar o vamos a iniciar hoy, pero no antes, sin repasar lo que hemos visto hasta ahora. Ya, ok, Amaro. Esta es la estructura de la clase. Vamos a ver en el inicio contenido de la clase anterior, las preguntas de evaluación, que son 3, y el objetivo. Me parece que no lo puse, pero ya lo hemos visto en las clases anteriores. Así que solamente, Gabriela, vamos a poner OA6, no vamos a poner la definición. En el desarrollo vamos a ver nuevamente... no arreglé esto, parece. La cronología de la República Liberal, sí. Luego no vamos a ver el pensamiento liberal. Miren, se me fue esto. Acá vamos a ver los cambios que impulsaron los gobiernos liberales. Que está aquí. Aquí lo puse y luego vamos a ver eso. Y luego vamos a ver el cómic de la historia de Chile, sobre cómo se inicia esta guerra, cuáles son las causas principales. Y por último, si alcanzamos preguntas de evaluación. ¿Queda claro? El pensamiento liberal ya lo vimos en la clase pasada, por eso lo taché. Ya, gracias a esto. ¿Quién más entró? Veo que hay varios más. El Manuel. Hola, Manuel. Campos. ¿Solo el Sebastián? La Andrea. No, era el Seba entonces cuando leí Campos. El Mendoza, Oces, Pérez, Rodríguez, Tapia, Vega. El Jan. Hola, Jan. Usted no me saluda. No, ¿Por... se me olvidó saludarme a mí. No te escucho, Bastián, espérame. Se me olvidó saludarme a mí. O me saludó. Ahí me escribió. Ya. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Ustedes me tienen que decir. ¿En qué estábamos la clase pasada? ¿Qué actividad hicimos? ¿Qué es lo que vimos? Esta es la parte más lenta de la clase porque nunca me responden todos. Ya, vimos preguntas. Bien, Isaac. Algunos pensamientos liberales. ¿Se acuerdan que usamos de ejemplo a un liberal de la época? ¿Se acuerdan cómo se llamaba?
Bien, Amaro, la Constitución del 33, aunque ya la habíamos visto antes. Era una pregunta sobre la Constitución. ¿Qué más? Nicolás, Constanza. Está entrando la Fernanda. Buenos días, Fernanda. Organizar, si era conserva... Ah, sí, esa pregunta les costó. Que había que organizar nombres y acontecimientos si eran conservadores o liberales. Sí, por encuesta. Por acá que vimos... ¿Me ven lo que estoy señalando, no, Nico? Gabriel. ¿Qué vimos por acá? Cri. No se ve. Ya, pero si tienen que acordarse, pues. Es un video, ¿no? Miren. ¿De qué es lo que era el video? La guerra de Rancagua. De cómo comenzó a surgir el pensamiento liberal. Ya, por ahí iba. Era de todas las acciones que hicieron los liberales. Ok, después vimos otras preguntas más de evaluación y con eso terminamos el repaso. Ahora vamos a hacer unas preguntas, pero no solo del contenido de la clase pasada, sino que de contenidos anteriores para ver si se acuerdan, ¿ya? Así que prepárense. Primera pregunta. ¿Por qué abdica Bernardo Higgins? Hola, Fernanda. Ponga atención. ¿Por qué abdica Bernardo Higgins? Yo expliqué lo que significaba abdicar. Acá además tenemos una foto que les ayuda. Y acá están las alternativas. A. Se robó dinero fiscales. B. Acusado de dictador. O C. Por crear la escuela militar. Repito la pregunta última vez. ¿Por qué abdica Bernardo Higgins? A. Se robó dinero fiscales. B. Acusado de dictador. O C. Por crear la escuela militar. Ahí les mandé la encuesta. Vamos respondiendo rapidito. Vamos, responda Martín, Gabriela, Fernanda, Alexander, Andrea, Florencia. ¿Qué más me falta? Génesis, Nicolás, Jan, Manuel. Marcaste mal, Gabriel. Ya, pero te digo algo, Gabriel. En realidad no marcaste mal. ¿O sí? Espérate. Pérez. No. ¿Se te salió qué, Aeto? No entiendo. ¿La encuesta? No puedo mandarla de nuevo hasta que publique el resultado. No estará abajo, o si lo pones de lado, es un celular, ¿cierto? Ah, te sacó. Changos. ¿Qué respuesta ibas a poner? A esto ponla en el chat. Me falta todavía la Andrea, el Jan y el Manuel. Voy a contar de 3 para atrás. 3, 2, 1. Listo, no espero a nadie más. Parece que no está. No está la Andrea, no está el Jan. Vamos con las respuestas. Ya, ahí están las respuestas. Primero recordarles que la palabra abdicar es renunciar al cargo. ¿Y qué cargo tenía O'Higgins? No era un cargo de presidente, sino que de director supremo. Él renuncia a su cargo, lo entrega, lo abdica, porque fue acusado de dictador por la élite de Chile. Lo acusaron de que estaba tomando decisiones sin preguntarle a nadie, de que estaba eliminando, por ejemplo, el derecho de... ¿cómo se llama esto? De escudo de familia,
un montón de cosas que eran contra la tradición colonial de respetar a las familias por su ascendencia, por la familia a la que pertenecen. Y como Higgins, mucho se ha escrito sobre que él no tenía papá o su papá no lo había reconocido, era un guacho, él decidió que ese destino no le gustaba que la gente quedara como guacho y por lo tanto elimina el título de familia o de nobleza que se mantenía en Chile. Y eso no le gustó a la élite, que lo acusó de dictador. Tú, Gabriel, habías puesto la B, así que estaba bien. Una persona puso que se robó dinero fiscales, cosa que no sucedió. Lo que sí había pasado es que José Miguel Carrera había ocultado las platas cuando España reconquistó Chile. Y por crear la escuela militar, en realidad no fue castigado por eso, fue muy aplaudido por haber creado la primera escuela militar y al ejército de Chile. Así que era la B. Felicitaciones a las 8 personas que pusieron la B. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Quiénes triunfaron en la batalla de Lircay en 1830? A. Carreristas. B. Estanqueros. C. Liberales. O D. Conservadores. Piense usted que el bando que venció en esta batalla es el que después tuvo varios gobiernos de ese mismo tipo de pensamiento. Repito la pregunta. ¿Quiénes triunfaron en la batalla de Lircay en 1830? A. Carreristas. B. Estanqueros. C. Liberales. O D. Conservadores. Ahí les mandé la encuesta. Voy a contar de 10 para atrás. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Me faltan hartos. Se van a ir al agua todos ellos. Martín, Eduardo, Fernanda, Andrea y Jan. La Andrea y el Jan parece que definitivamente no están aquí o no pueden escribir, pero tampoco han avisado nada. Ya pues Martín. Martín a la 1, Martín a las 2 y Martín a las... ya, ahí marcó. Ok. Lamentablemente para ustedes, 12 personas se equivocaron y solo 4 respondieron correctamente. ¿Quiénes fueron los 4 que respondieron bien? Solo me fijé que estaba el Amaro. ¿Quién más respondió la D? El Alex, el Nicolás, sí, la D, Alexander, y me falta uno más que puso la D. A ver, Amaro 1, Alexander 2, Nicolás 3, me falta uno. ¿No habrá sido el Brian? Hola Ninrod. Ya, ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué 10 personas se equivocaron tanto? 12 en realidad. En la batalla de Lircay se enfrentaron liberales contra conservadores y los que ganaron tuvieron 3 gobiernos de 10 años cada uno, desde 1831 hasta 1851. ¿Quiénes eran? Los conservadores. Recuerda que los conservadores eran los más autoritarios y se enfrentaron a los liberales, pero recibieron el apoyo de Diego Portales, que les dio plata, armas y tropas. Y con eso vencieron a los liberales que tuvieron que aguantarse 30 años para poder gobernar. Son primero los conservadores con la República Conservadora y luego los liberales con la República Liberal. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que les pedí que se hicieran una línea de tiempo con los gobiernos para que no se les olvide? Hoy día se los voy a dejar de tarea. Ya. Y última pregunta. ¿Qué importancia tuvo Diego Portales para Chile? A. ¿Fue el primer presidente conservador? B. ¿Fue triministro conservador? C. ¿Fue el ideólogo de la Constitución de 1833? O D. ¿Combatió en la batalla de Lircay? Ok, Gabriel. Repito la pregunta porque está más difícil.
¿Qué importancia tuvo Diego Portales para Chile? A. Fue el primer presidente conservador. B. Fue triministro conservador. C. Fue el ideólogo de la Constitución de 1833. O D. Combatió en la batalla del Lircay. Ya, les voy a mandar la encuesta y les voy a contar de 15 para atrás. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. No respondió Martín, Andrea, Florencia, Benjamín Cortés y Jan. Y el Benjamín Cortés además no me ha saludado. Qué falta de respeto. Ah, está entrando, por eso. Ya, ¿qué pasa con Jan, con Andrea, con Martín, que no están aquí presentes? Si ustedes pudieran avisarme que si tienen algún problema de internet o del teclado, etcétera, avísenme, porque me da la impresión de que no están en la clase, que dejaron ahí el celular o el computador y no están poniendo atención. Ya. Acá están sus respuestas. Respondieron 17 personas. Gabriela dice no sabe. Pero Gabriela, ¿cómo tan poca memoria? Lo vimos en el video de la clase pasada. Una persona puso que fue el primer presidente conservador. Esa una persona le digo que Diego Portales nunca fue presidente. Él tenía más poder que el presidente, pero los manejaba desde atrás, desde las sombras. ¿Ya? 4 personas pusieron que era la B, que fue triministro, lo que es correcto. Ah, ¿no te aparece en la encuesta, Jan? Ya, ok. La Génesis me dice que se equivocó, quería poner la B. ¿Y cuál pusiste, Génesis? La A. Ah, tú fuiste. Ya, ok. Los que pusieron la B, las 4 personas, están en lo correcto, porque él alcanzó a ocupar 3 cargos al mismo tiempo como ministro de José Joaquín Prieto. Bien. 8 personas pusieron que era la C, que fue el ideólogo de la Constitución del 33, lo que también es correcto. Así que esas 8 personas también felicitaciones. Él fue el que plasmó sus ideas en esta Constitución que la escribió Mariano Egaña, pero con el alma de Diego Portales. ¿Qué es lo que quería Diego Portales? Una unión muy fuerte con la Iglesia Católica, un voto muy censitario, muy restrictivo, en el que pocas personas pudieran votar. ¿Qué más? Un gobierno fuerte, que el presidente tuviera mucho poder, que hubiera mucha represión, mucho castigo a quienes pensaran diferente o se expresaran diferente, y todo eso se plasmó en la Constitución gracias a Diego Portales. Así que le achuntaron 8 más 4, 12 personas. 12, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, sí. 12 personas, felicitaciones. Y 4 personas pusieron la D, que combatió en la batalla del Lircay, pero él no combatió, porque él no era militar. Él era un comerciante, un empresario. Entonces no combatió. Lo que sí hizo fue entregar dineros, apoyar al bando conservador. Les daba recursos. Bien, Alexander. ¿Queda claro sus errores? Para los demás, sobre todo para los que se equivocaron. Ya. Entonces, si tienes su libro a mano, ábralo en la página 78 y 79. ¿Lo tiene a mano? ¿Lo va a ir a buscar? ¿No tiene libro, Manuel? Debe estar en el colegio, porque todos tenían libro. Ya, vaya a buscarlo. Mientras tanto, se va a dar cuenta que entre las páginas 78 y 79 está una línea de tiempo con los gobiernos liberales. O sea, los que vinieron después de los conservadores. Ah, no llegó. Ya, debiera preguntar. Ustedes pueden ir a buscar
buscar sus notas, su informe de notas, y ahí Manuel podría aprovechar de preguntar o de que lo dejen pasar a la sala para buscar el libro. O preguntar para que la tía le busque el libro. Ya, la Fernanda no puede. Pero les va a aparecer esta misma línea de tiempo, solo que además, abajito de cada presidente dice qué cosas hizo cada uno. En qué cosas avanzó. Ya, lo encontró el Alexander. Los demás... Oiga, el Benjamín Cortés todavía no me saluda. ¿Ya pudo entrar o no? Avísenle que tiene que entrar al audio. Ya, el Gabriel también lo tiene. Bastián, ¿tú estás ocupando el libro? Isaac, apúrese. Aquí están las páginas, Amaro, mira, 78 y 79. Ya, la Gabriela también. Perfecto. Entonces, ahora con el libro en mano, vamos a ir analizando cada cosa que lograron estos gobiernos liberales. ¿Cuántos gobiernos eran? Díganme ustedes, porque no voy a volver atrás en la diapositiva. ¿Cuántos gobiernos liberales eran? 5. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Y cuántos gobiernos conservadores eran antes de los liberales? 3. Muy bien. Entonces podríamos decir que desde la independencia en adelante, todo el siglo XIX, tuvimos 8 gobiernos, 3 conservadores, 5 liberales. Aquí lo que tiene que escribir Gabriela, todo este esquema, todo este mapa conceptual. Pero lo vamos a ir revisando parte por parte, ¿ya? Si usted lo quiere escribir ordenado y no con esta misma forma, yo le explico cómo. De título va a poner esto, cambios que introdujeron los gobiernos liberales. Ya dijimos que fueron 5 gobiernos liberales que parten con ¿qué presidente? ¿Cuál fue el primero? Fue José Joaquín Pérez. José Joaquín Pérez. Gracias, Bastián. José Joaquín Pérez, perfecto. No confundir con José Joaquín Prieto, que es el primero conservador. El primero liberal es José Joaquín Pérez. Bien. ¿Y que termina con qué presidente? Termina con el presidente José Manuel Balmaceda. Balmaceda. José Manuel Balmaceda. Gracias al Bastián, gracias a la Gabriela, al Alexander, el Aeto. ¿Aeto por qué? ¿Escribimos poco? Tienen que escribir todo esto, Aeto. Desde acá. Título, cambios que introdujeron los gobiernos liberales. Y vamos a poner, puntito 1, abajo, reformas a la Constitución de 1833. Este sería el tema 1. ¿Es tarea, profe? No, no es tarea, es ahora. 1. Reformas a la Constitución de 1833. Abajo de eso vamos a poner A. Poder Ejecutivo. A. Poder Ejecutivo, 2 puntos. Elimina la reelección inmediata de presidente. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo primero que hacen los liberales una vez que llegan al poder es eliminar la opción de que los presidentes se reelijan inmediatamente. O sea, ya no puede haber un gobierno de 10 años. Va a ser inconstitucional porque hay una reforma a la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien quiere volver a salir de presidente, tiene que esperar. No puede ser al tiro. Bueno, Amaro, si usted lo pone así, perfecto, no hay problema. Entonces, Poder Ejecutivo, 2 puntos, elimina la reelección inmediata de presidente, se limita su poder para decretar estados de sitio, o sea, los presidentes ya no pueden, porque se les antoja decretar estado de sitio. Tiene que haber algo muy grave en Chile
para que puedan hacerlo. Por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, una guerra civil, pero no por cualquier cosa. ¿Y por qué agregaron esto los liberales? Porque los gobiernos conservadores, por cualquier cosa pequeña, decretaban estado de sitio y sacaban los militares a la calle, como para hacer presión. Una revolución pequeñita, estado de sitio. Alguien reclamaba estado de sitio. Entonces, los liberales dijeron, ya basta, el presidente no puede estar haciendo estado de sitio por cualquier cosa. Entonces lo van a limitar. Le van a poner muchas condiciones para poder decretar estado de sitio. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Ya, sí se entiende. ¿Qué otra reforma hicieron? No al Poder Ejecutivo, porque ya lo vimos, sino que al Poder Legislativo. Entonces esto sería la letra B. ¿Cuál es el Poder Legislativo? El Congreso. ¿Y cuál es el Poder Ejecutivo? ¿Saben o no? ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? Eran tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya vimos que el legislativo es el Congreso. El ejecutivo sería presidente. Bien, bien Alexander, bien Aeto. El presidente. Entonces ya le cambiamos dos cosas al presidente, pero también le vamos a cambiar cosas al Congreso, dijeron los liberales. Las amistades exteriores, las relaciones exteriores, sí, Aeto. ¿Qué es lo que se le cambia al Congreso? Se prohíbe a jueces, intendentes y gobernadores a que postulen al Congreso. O sea, si usted fue juez, quédese como juez. No se va a meter al Congreso, no va a ser ni senador ni diputado. Si usted fue intendente, lo mismo. Y si fue gobernador, lo mismo. Solo puede ejercer un cargo. Si quiere ser presidente, sí puede. Pero si quiere ser del Congreso, ya no puede. Ya, el Poder Ejecutivo lo ponemos de otro color y los otros de otros colores. En realidad debiera ser naranjo no sé por qué me quedó amarillo. Porque iría más acá, pero no me cabía, por eso lo puse acá abajito. Así que sería naranjo y esto de acá abajo sería como oscurito, como plomo. ¿Me entiendes, Gabriela? Ya. ¿Qué le cambian al Congreso? Que no pueden postular ni a senador ni a diputado los que ya fueron jueces, intendentes o gobernadores. ¿Y qué otro cambio aplicaron también? Que ahora va a ser más fácil para el Congreso acusar a los ministros del presidente. Por ejemplo, si un presidente tiene un ministro, como, no sé, como... ¿Se acuerdan de Chadwick, que era el ministro de Salud? No, ¿cuál era el ministro de Salud? Mañalich. ¿Se acuerdan de él? Que ya no es. Ya, pues a Mañalich, el Congreso, algunos diputados del Congreso, lo acusaron. ¿Por qué? Porque habían errores en la entrega de las cifras, porque había ocultado información, etcétera. Lo acusaron. Y eso obligó al presidente a sacarlo de su cargo y poner a otro. Eso lo hicieron los liberales para que se pudiera hacer. Ok, Aeto, ponga atención mejor, que es lo más importante. No sé si entienden lo que es una acusación a los ministros. Cuando un ministro lo hace mal, los diputados o los senadores lo pueden acusar y hacer un juicio y ahí decidir si puede seguir en el cargo o no. Eso pasó con Mañalich en salud. ¿Se acuerdan que cuando empezó el COVID hubo una polémica porque se estaba contando a menos cantidad de gente de la que en realidad tenía COVID? No sé si se acuerdan de eso. Había como que estaba ocultando alguna información para que quedara mejor la cifra. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Congreso? Gracias a los liberales, el Congreso pudo acusarlo y hacer que lo cambiaran de su puesto. Ya, perfecto. Todos esos cambios los lograron los liberales durante sus gobiernos. ¿Qué más cambiaron? Son varias cosas. Acá, la letra C. También cambiaron el sistema electoral. ¿Qué le cambiaron?
se elimina el requisito de la renta. Cuando dijo, buena Maro, cuando dijo que el coronavirus había puesto buena persona. Sí. Se cambia... Porque son malas personas. Oiga, Basti, escúcheme. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que los que podían votar en las elecciones era muy poquita gente? ¿Que había muchos requisitos para poder votar? Ya, eso se conoce como voto censitario, un voto muy limitado, muy reducido. ¿Y qué cosas se les exigía a las personas para que pudieran votar? ¿Se acuerdan? ¿Algún requisito? ¿Quiénes podían votar en esa época? Tener 21 años si eran casados, bien Nimrod. Tener dinero. Le pedían, por ejemplo, en nuestra época sería como que tengan riquezas sobre los 10 millones de pesos. Imaginemos. ¿Qué más se les pedía? $25 años a los solteros. Bien. Ya, aquí la Florencia me está diciendo por interno, Florencia, igual lo puedes decir acá en público, que votaban solo los hombres. Nadie lo había dicho, Florencia, así que si lo hubieras puesto, habría estado correcto. Solamente hombres. Muy bien. Eso era el voto censitario, que lo pusieron así en la Constitución del 33. Pero los liberales, que no les gustaba algunas cosas de esas, le cambian algo al sistema y se elimina el requisito del dinero. O sea, ya no necesitas tener esos 10 millones de pesos para poder votar. Pero sí tienes que ser todavía hombre, mayor de 21 si estás casado, mayor de 25 si estás soltero, y saber leer y escribir. Se elimina solo el requisito del dinero, de la renta. ¿Qué más se modifica? La ley para evitar fraudes. O sea, se mejora el sistema de la votación. Porque en la época no se votaba como ahora, que uno vota en una... No sé si acompañaron a quienes fueron a votar, pero cuando uno va a votar tiene que entrar a como un cuadrado, no sé cómo se llama, y que nadie te vea tu voto y echarlo en un envase sellado, etc. Bueno, en la época no había todo eso. La gente votaba casi como escribiendo delante de todo y entregando su papelito. Y todos podían ver tu voto. Y podía ser que algunos después cambiaran el voto, los que tenían que revisarlo. Entonces, para evitar todo eso, se hizo una ley que evitara fraudes. O sea, por ejemplo, que de ahora en adelante los votos tienen que ser metidos en una alcancía para que nadie los pueda modificar. ¿Se entiende que se mejora? Sí, profesora. Ya. Amaro dice, claro, ¿cómo va a votar si no sabe leer o escribir? Claro, hay que saber leer o escribir en realidad. Pero también no era culpa de la gente de que la educación no fuera gratuita. Buena acotación, Amaro. ¿Qué otra cosa se modifica? Esta sería la letra D. Las libertades individuales. Si eran liberales, obvio que les gustaba la libertad, entonces agregaron nuevos derechos a la Constitución, como por ejemplo la libertad de reunión y asociación. ¿Qué significa esto? En la época no se podía, pero gracias a los liberales, de ahora en adelante se podían reunir personas en una casa, hacer una reunión, ya sea de política o una reunión normal. Y asociarse, o sea, formar una organización, como por ejemplo varias organizaciones de la época como la Sociedad de la Igualdad. Eso no se podía hacer antes de esta ley que hicieron los liberales. O sea, imagínense lo terrible que era. Era como estar en pandemia. La gente no podía reunirse. Pero nosotros estamos en pandemia por un virus. Pero en la época estaban en una pandemia porque la Constitución no permitía reunirse. Imagínense lo terrible que es que a la gente la llevaran presa porque se habían reunido 4 personas en una casa. Ya, Amaro, pero eso no tiene nada que ver. Felicitaciones, pero no tiene nada que ver. ¿Qué otra cosa se modifica? La libertad de enseñanza e imprenta. ¿Qué significa eso?
que ya no solo la Iglesia Católica va a tener la libertad de enseñar, de crear colegios o universidades, sino que cualquiera que quiera crear un colegio y tenga el dinero para hacerlo, lo puede hacer. Y además de imprenta, quiere decir que si tú querías crear un periódico, podías acceder a una imprenta para que te lo y sacaran copias varias veces y lo pudieras masificar, vender, entregar, lo que fuera. Antes no se podía. La Constitución no lo permitía. Entonces, ¿hicieron hartos beneficios los liberales o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué cree que no se pueden reunir 4 personas si... Ay, ahí quedó como a media la... Sí, ¿cierto? Trajeron muchos beneficios que antes no se podían hacer durante el periodo conservador. Entonces, estas son las reformas a la Constitución. Tenemos A, B, C y D. Y luego también hicieron otras reformas y otros avances, todos estos gobiernos, que los vamos a poner acá con número 2. Changos. 2. Las leyes laicas. ¿Qué es lo que eran las leyes laicas? La ley de cementerios, la ley de matrimonio civil y la ley de registro civil. ¿Qué significaba esto? Gabriel me está preguntando por qué no permitían que se reunieran las personas. Bueno, porque los conservadores eran muy autoritarios, muy represivos, y decían, no, si dejamos que se reúnan estos jóvenes van a formar una guerra contra nosotros y nos van a quitar el poder. Tenían tanto miedo de perder el poder que prohibían de todo. ¿Se entiende, Gabriel? Como en la época no había teléfono, ni WhatsApp, ni correo, ni nada para enviarse, la única manera de que tenía la gente de organizarse era juntándose. Entonces los conservadores dijeron, ahí José Joaquín Prieto, Diego Portales, Manuel Montt, Manuel Bulnes, dijeron no vamos a dejar que se junten. Aunque sea para hacer fiesta, porque en esa fiesta pueden organizar una guerra contra nosotros, una revolución. Porque los poderosos siempre tienen miedo, Gabriel, para que sepas. Sí, con la ley de cementerios se modifica el que todos estén obligados a enterrarse en un cementerio católico. Yo les había contado de esto a ustedes. Por ejemplo, el cementerio general era el único que había en Santiago para poder enterrarse, y las iglesias, porque en la época también se enterraba la gente abajo de las iglesias. Qué idiota, dice Gabriel. Pero, ¿qué pasó con el tema de las iglesias? Que muchas veces empezaron a provocarse enfermedades por la putrefacción de los cuerpos que estaban bajo las iglesias y la gente empezó a enfermarse. Entonces se dijo, no, en realidad no es muy limpio tener cuerpos abajo de la iglesia, así que vamos a crear un cementerio. Pero esos cementerios eran católicos. Y por lo tanto, si una persona no era católica, era obligada, para poder enterrarla, era obligada a la familia a hacerle el bautismo rapidito y dejar por escrito que la persona se convirtió en católica. Lo que no era muy justo, si lo pensamos. Porque no se permitía que la gente creyera en otras cosas, o creyera en otras formas, o simplemente no creyera. Sí, después los quitaron. Sí, Alexander. Quedó la tendalada cuando se hizo esa limpieza, pero había que hacerla. Porque estaban propagándose enfermedades, de infecciones. Entonces, los liberales dijeron no, hay que crear cementerios laicos, o sea, no católicos, en los que puedan enterrarse personas de otras religiones y personas que no creen, simplemente, que son ateos. Y por ejemplo, se crea, en el caso de Valparaíso, que fue el primero, el cementerio de disidentes, se llama. Y es un cementerio en el cual se entierran personas protestantes, personas judías, personas ateas, etc. Otras religiones o no, ninguna religión. ¿Ya? Eso fue gracias a los liberales. También se crea la ley de matrimonio civil, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta ese momento también era la Iglesia Católica la única encargada de casar a las personas. Pero si uno lo piensa, claro, el amor es un mandamiento de Jesús, de Dios, y por lo tanto es católico, pero en realidad el amor se aplica en cualquier religión. Incluso si no hay religión, la gente puede amar. Tiene esa capacidad. Entonces, ustedes van a hacer una pequeña investigación, van a preguntarle a sus padres si están casados, y si están casados,
Pregúntenle si se casaron por la iglesia o solo por el civil. Porque hoy en día tenemos las dos cosas. Uno puede casarse por la iglesia, pero si quiere que realmente tenga un efecto su matrimonio, tiene que ser por el civil. Entonces, o cualquiera en realidad esto. No tienen que ser sus padres, puede ser algún conocido, algún tío, un abuelo, etc. Claro, hoy en día es obligatorio, si te quieres casar, que sea por el civil, y si quieres, lo puedes hacer por la iglesia. No, mis papás tampoco. No se preocupe, si no es algo obligatorio, es solo si quisieron hacerlo. Yo tampoco, a mí no me gusta de hecho el matrimonio, pero estoy unida civilmente, que es como un matrimonio pero más chiquitito, una cosa más pequeña, con menos implicancia. Pero ¿qué es lo importante del matrimonio? Que la gente cuando se casa, estaba el problema de la propiedad. Claro, se casan, tienen una casa, un patio, etcétera, pero si se muere uno, ¿para quién quedan las cosas? Eso había que dejarlo por escrito en alguna parte. Y por eso Mi era papá tan... por el civil y por la iglesia, por los dos. Ya, Amaro. ¿Ve? Hay gente que los hace los dos, pero ¿cuál es obligatorio? El civil. En la época era al revés. El que era obligatorio era el matrimonio por la iglesia y nadie ocupaba el matrimonio civil. Entonces los liberales dijeron, no, hay que hacer un matrimonio, una ley de matrimonios en la cual quede por escrito para quién van a quedar las cosas en caso de cualquier problema. A ver, el Manuel dice que sus papás se casaron por el civil. El Alexander dice que sus padres se casaron por los dos. El Nicolás dice que por los dos. La Connie dijo que por los dos. Bueno, en el mismo caso, etc. ¿Ya? Queda claro que era necesario que hubiera una ley de matrimonio civil y no solo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con las personas que no eran católicas? ¿No se podían casar solo por no ser católico? Eso era muy injusto. Entonces los liberales dijeron, no, tenemos que hacer que esto sea legal. Legal y por lo tanto cualquiera que quiera casarse puede hacerlo y dejar por escrito cómo va a ser el derecho de la herencia o de quién va a ser la propiedad que tengan juntos. Bien, y otra ley que crearon los liberales fueron muy productivos, hicieron muchas cosas. La ley del registro civil, que también es súper importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Iglesia Católica, nuevamente, era la única que tenía un registro de quienes habían nacido en Chile, quienes habían nacido y quienes habían muerto. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica en algunas cosas era un poco desordenada y de repente aparecía que una persona no había muerto cuando sí había muerto, o le daban el nombre o el root o cualquier cosa a una persona que ya había existido antes y había un desorden completo con la lista de personas que habían en Chile y con la cantidad. Dígame, Alexander. Entonces los liberales dijeron, no puede ser que le dejemos a la iglesia, que no es una institución del Estado, que le dejemos que hagan esto. En realidad nosotros, imagínense que es como que en el colegio uno de sus compañeros llevara la lista del curso y hiciera la asistencia todos los días. Un día se le olvida, un día se equivoca y el colegio no hiciera nada. No, pues si llegara un director liberal al colegio diría, no podemos dejarle a un alumno que se encargue de esto. Tenemos que hacer nosotros las listas de alumnos que asisten, que no asisten, que llegan tarde, que llegan temprano, que faltan. ¿Se entiende? Alexander me dice, ¿qué cree que hubiera pasado si hubieran estado primero en el poder que los conservadores y los liberales? No sé, yo creo que hubiera habido una guerra igual. Hubiera sido más difícil. Porque esa estabilidad al principio ayudó a que hubiera orden. Igual me hubiera gustado que hubieran estado los liberales antes, creo yo, pero habría sido muy conflictivo. Porque eran menos además. Eran menos, tenían menos poder. Entonces, no hubiera sido bueno que se impusiera una minoría sobre una mayoría. No sé si se entiende mi respuesta, Alexander. Ya, estas leyes son las conocidas o famosas leyes laicas. ¿Qué otras leyes también crearon? La ley electoral que modificaba esto de acá, ¿se acuerdan? Evitar fraudes y eliminar el requisito de renta. Y también se crea un código penal, que es para establecer de manera concreta qué castigos se aplican para qué delitos. Porque eso tampoco estaba escrito. No importa, Gabriela, porque lo vamos a dejar, mira, hasta acá.
hasta donde llegamos nomás. Que es... Changos, no pude... Ahí. ¿Por qué no puedo hacer la línea? Ahí. Hasta ahí llegamos. Nos va a quedar los tratados y la expansión territorial. Ya, así que tranquila. Vamos a retomar lo siguiente la próxima clase. Me demoré mucho. Me quedaba harto por ver. Bueno, no tanto. Íbamos a ver el cómic, pero va a quedar para la próxima clase el cómic, ¿ya? Lo dejamos hasta aquí para descansar. Repasen, después de terminar, cuando usted pase todo a su cuaderno, ¿Sí? hágalo lentito, cosa de que le vaya quedando en la cabeza, guardado. Sí, nomás hay que escribir hasta la línea roja. Y los otros dos elementos, el 3 y el 4, los vemos en la próxima clase, Alexander. ¿Se entiende? Ya, apúrese, Gabriela. No se entiende, profesora. Ya, gracias, Basti. Me despido con Y esto. ellos lo voy a copiar completo nomás. Bueno, te ahorras trabajo para la próxima clase. Me despido, Claro. chiquillos. Besitos, cariños. Nos vemos la Ya, próxima chao, tía, semana. cuídense. Chao, gracias. ¿Qué pasa? Chao.